Parte 1. Israel y el conflicto interminable de Oriente Medio. Hoy en día, el pueblo judío de todo el mundo considera a la nación de Israel como su patria histórica. La ley israelí incluso declara que cualquier persona judía que no haya cometido delitos graves y no se haya convertido a otra religión puede obtener automáticamente la ciudadanía israelí, junto con su cónyuge e hijos. Para millones de judíos de todo el mundo, Israel representa el tan esperado regreso a la tierra que sus antepasados una vez llamaron hogar. Sin embargo, la ubicación de esta patria la ha convertido en uno de los lugares más disputados de la tierra. Israel se encuentra en el corazón de Oriente Medio, rodeada de naciones árabes cuyas poblaciones siguen mayoritariamente el Islam. Desde el mismo momento en que se estableció el Estado moderno de Israel en 1948, estallaron repetidamente conflictos y guerras entre Israel y sus países árabes vecinos. Incluso hoy, la tensión en esta región sigue influyendo en la política global y continúa siendo uno de los temas más delicados en los asuntos internacionales. Pero esto plantea varias preguntas importantes. ¿Por qué el pueblo judío vagó por el mundo durante casi 2000 años sin una nación propia? ¿Y por qué eligieron finalmente reconstruir su país en una tierra que ha estado durante mucho tiempo en el centro del conflicto? Para comprender las respuestas, debemos viajar miles de años atrás y comenzar con las primeras historias registradas en las antiguas escrituras. Parte 2. El comienzo bíblico de la humanidad. Para entender los orígenes más remotos del pueblo judío, debemos comenzar con los registros preservados en el Antiguo Testamento. Fuera de la Biblia, existen relativamente pocas fuentes históricas que describan la historia primitiva del pueblo judío. Aunque el Antiguo Testamento es primordialmente un texto religioso sagrado, tanto para el judaísmo como para el cristianismo, muchos de los lugares, culturas y eventos descritos en él han sido parcialmente respaldados por descubrimientos arqueológicos. Por esta razón, los historiadores a menudo ven el texto como una combinación de tradición religiosa, mitología y fragmentos de memoria histórica real del mundo antiguo. Según el relato bíblico, la historia de la humanidad comienza con Adán y Eva. Después de que Dios los creara, vivieron pacíficamente en el jardín del Edén. Sin embargo, tras comer el fruto prohibido, fueron expulsados del paraíso. Desde ese momento en adelante, se creía que la humanidad cargaba con el peso del pecado original. Las mujeres sufrirían dolor en el parto, mientras que los hombres se enfrentarían a una vida de duro trabajo para sobrevivir. A medida que pasaban las generaciones, los descendientes de Adán y Eva se multiplicaron por la tierra. Pero con el tiempo, la humanidad se volvió cada vez más corrupta e inmoral a los ojos de Dios. Este declive moral pronto conduciría a uno de los eventos más dramáticos descritos en la Biblia. Parte 3. Los descendientes de Noé. Según el relato bíblico, a medida que la humanidad seguía creciendo, la corrupción moral se extendió por todo el mundo. La violencia, la codicia y la injusticia se volvieron cada vez más comunes. Al ver que el género humano había caído en una profunda corrupción, Dios decidió limpiar el mundo mediante un gran diluvio que destruiría a casi todos los seres vivos. Sin embargo, entre todas las personas de la tierra, había un hombre a quien Dios consideraba justo. Su nombre era Noé. Debido a su virtud y su fe inquebrantable, Dios le reveló su plan a Noé y le instruyó para que construyera un arca enorme. A Noé se le ordenó que subiera a su familia a bordo de la embarcación, junto con parejas de animales de cada especie, con el fin de preservar la vida durante la catástrofe venidera. Cuando llegó el diluvio, las aguas cubrieron la tierra y destruyeron casi todo. Solo Noé, su familia y los animales a bordo del arca sobrevivieron. Una vez que las aguas finalmente retrocedieron, el mundo renació a través de los descendientes de Noé. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Según la antigua tradición, fue a través de los descendientes de Sem que surgió un grupo de personas conocidas más tarde como los pueblos semitas. Tanto el pueblo judío como los árabes trazarían más tarde su ascendencia hasta este mismo linaje. Parte 4. Abraham y la tierra prometida. Entre los muchos descendientes de Sem,
una figura se convertiría finalmente en uno de los antepasados más importantes de la historia judía. Su nombre era Abraham. Según la tradición bíblica, Abraham era un hombre profundamente devoto que creía firmemente que solo existía un Dios verdadero, el creador y soberano del universo. En una época en la que la mayoría de las sociedades antiguas adoraban a muchos dioses diferentes, la fe de Abraham en una única deidad todopoderosa fue revolucionaria. Debido a su inquebrantable devoción, Dios eligió a Abraham y estableció una alianza con él. Un día, Dios ordenó a Abraham que guiara a su pueblo lejos de su patria y viajara a una nueva tierra que Dios había preparado para ellos. Esta tierra fue descrita como un lugar donde manaba la leche y la miel, simbolizando abundancia y prosperidad. Siguiendo el mandato de Dios, Abraham guió a su pueblo hacia el oeste a través de la región y finalmente llegó a la tierra de Canaán, un territorio que se corresponde aproximadamente con los actuales Israel y Palestina. Para los habitantes nativos de Canaán, Abraham y sus seguidores eran forasteros que venían de más allá del río. Debido a esto, se referían a ellos como hebreos, que significa gente del otro lado. Para el pueblo judío, el viaje de Abraham marcó el comienzo de su conexión con la tierra que más tarde sería conocida como la Tierra Prometida. Parte 5. Isaac, Jacob y las 12 tribus de Israel. Tras el fallecimiento de Abraham, su hijo Isaac heredó tanto su liderazgo como su fe en el único Dios verdadero. Isaac continuó guiando a su pueblo mientras mantenía la alianza que se había establecido entre Dios y Abraham. Isaac tuvo 2 hijos gemelos, Esaú y Jacob. La rivalidad entre estos 2 hermanos acabaría dando forma a un capítulo importante de la tradición judía primitiva. Según el relato bíblico, surgió un conflicto entre ellos por la herencia y la bendición que tradicionalmente pertenecían al hijo mayor. A medida que crecían las tensiones, Jacob se vio finalmente obligado a abandonar su tierra natal y viajar al norte, a la región de Harán, donde vivían sus parientes. Mientras vivía en Harán, Jacob se casó con 2 mujeres por acuerdo de su tío y formó una gran familia. Con el tiempo, Jacob engendró 12 hijos. Estos 12 hijos se convertirían más tarde en los antepasados de las 12 tribus de Israel. En un momento de su viaje, Jacob se encontró con un misterioso ser divino y luchó con él durante toda la noche. Tras este encuentro, Jacob recibió un nuevo nombre, Israel, que significa el que lucha con Dios. A partir de ese momento, los descendientes de Jacob empezaron a referirse a sí mismos como el pueblo de Israel. Parte 6. La historia de José y la migración a Egipto. Entre los 12 hijos de Jacob, uno destacaba por encima de los demás. Su nombre era José y era profundamente amado por su padre. Este afecto especial, sin embargo, generó celos entre sus hermanos. El resentimiento creció lentamente en el seno de la familia, hasta que un día los hermanos tomaron una decisión drástica. Mientras viajaban juntos, vendieron en secreto a José a un grupo de mercaderes que se dirigían a Egipto. José fue llevado lejos de su patria y vendido como esclavo. Lo que comenzó como una tragedia, sin embargo, acabaría convirtiéndose en un giro extraordinario del destino. Gracias a su inteligencia, resiliencia y una habilidad notable, José ascendió gradualmente en los estratos de la sociedad egipcia. Con el tiempo, se ganó la confianza del faraón y fue finalmente nombrado para uno de los cargos más altos del gobierno egipcio, convirtiéndose de hecho en el principal asesor del faraón. Años más tarde, José se reconcilió con sus hermanos. El faraón también permitió que José trajera a toda su familia a Egipto para vivir allí. Como resultado, Jacob y sus descendientes abandonaron la tierra de Canaán y se establecieron en Egipto. Al principio, la vida en Egipto fue pacífica y próspera para los israelitas. Pero esta situación no duraría para siempre. Parte 7. Los israelitas se convierten en esclavos en Egipto. Durante varias generaciones, los israelitas vivieron pacíficamente en Egipto y su población siguió creciendo.
Con el tiempo, su número se hizo cada vez más grande y su influencia en la sociedad egipcia se expandió gradualmente. Lo que antes había sido una pequeña comunidad de inmigrantes se convirtió poco a poco en una población significativa. Este rápido crecimiento acabó por preocupar a los gobernantes egipcios. Temían que, si los israelitas seguían aumentando en número, algún día pudieran convertirse en una amenaza para el poder de Egipto. A ojos de las autoridades egipcias, una gran población extranjera que viviera en su territorio podría ponerse del lado de los enemigos de Egipto en tiempos de guerra. Impulsados por este temor, los gobernantes egipcios decidieron tomar medidas drásticas. Los israelitas fueron forzados a la esclavitud y obligados a realizar trabajos pesados. Se les obligó a construir ciudades y a realizar agotadoras labores de construcción bajo un control estricto. Pero incluso bajo estas condiciones brutales, la población israelita continuó creciendo. En respuesta, el faraón emitió una orden aún más cruel. Todo varón recién nacido entre los israelitas debía ser asesinado. Fue durante este tiempo oscuro y desesperado cuando nació un niño que cambiaría el destino de su pueblo para siempre. Parte 8. El nacimiento de Moisés. Durante este duro periodo de opresión, una familia israelita recibió el nacimiento de un niño. Según el cruel decreto del faraón, el niño debería haber sido asesinado de inmediato. Pero sus padres no se vieron capaces de entregar a su hijo a semejante destino. Desesperados por salvarlo, colocaron al bebé dentro de una pequeña cesta y la dejaron flotar en las aguas del río Nilo, con la esperanza de que el destino pudiera, de algún modo, perdonarle la vida. La cesta derivó por el río hasta que fue descubierta por la hija del faraón, que casualmente se estaba bañando cerca. Cuando abrió la cesta y vio al niño llorando, sintió compasión por él. Aunque se dio cuenta de que el bebé era probablemente un israelita, decidió adoptarlo y criarlo en el palacio real. El niño recibió el nombre de Moisés. Al crecer en el palacio egipcio, Moisés disfrutó de los privilegios de la realeza y recibió una educación digna de un príncipe. Sin embargo, a pesar de esta crianza, acabaría descubriendo la verdad sobre sus orígenes. Y ese descubrimiento cambiaría el curso de la historia. Parte 9. Moisés y el Gran Éxodo. A medida que Moisés crecía, acabó por descubrir la verdad sobre su identidad. Aunque se había criado en el palacio egipcio, no era egipcio de nacimiento. Era un israelita, uno de los mismos que estaban siendo oprimidos y esclavizados por los gobernantes de Egipto. Este descubrimiento le afectó profundamente. Según la tradición, una serie de acontecimientos obligaron finalmente a Moisés a abandonar Egipto y a vagar por el desierto. Fue allí, en el monte Sinaí, en la península del Sinaí, donde Moisés recibió una llamada divina. Dios se le apareció y le encomendó una misión. Debía regresar a Egipto y liderar a los israelitas para sacarlos de la esclavitud. Cuando Moisés regresó y exigió al faraón que liberara a los israelitas, el gobernante de Egipto se negó. En respuesta, Dios envió una serie de plagas devastadoras sobre Egipto. Estos desastres trajeron sufrimiento y destrucción a todo el país, pero el faraón seguía negándose a liberar a los israelitas. Finalmente, una última y terrible calamidad golpeó a Egipto: la muerte de los hijos primogénitos de cada hogar egipcio, incluido el propio hijo del faraón. Solo entonces cedió el faraón y permitió que los israelitas se marcharan. Bajo el liderazgo de Moisés, los israelitas iniciaron su huida de Egipto. Pero poco después de su partida, el faraón cambió de opinión y envió a su ejército en su persecución. Los israelitas pronto se encontraron atrapados entre el ejército egipcio y las aguas del Mar Rojo. Parte 10. Los 10 mandamientos. Tras escapar de Egipto, los israelitas continuaron su viaje por el desierto de la península del Sinaí. Según el relato bíblico, uno de los momentos más importantes de la historia judía ocurrió durante este periodo. Moisés subió al monte Sinaí para comunicarse con Dios. Allí, Dios estableció una alianza con el pueblo de Israel y le entregó a Moisés un conjunto de leyes sagradas que guiarían a su sociedad. Estas leyes se conocieron como los 10 mandamientos.
Los mandamientos declaraban que solo había un Dios verdadero y que los israelitas no debían adorar a ningún otro Dios. Se les prohibía crear ídolos o usar el nombre de Dios en vano. Se les instruyó para honrar el día del Sabbat y respetar a sus padres. Los mandamientos también establecían leyes morales que regían las relaciones entre las personas. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio ni codiciarás los bienes ajenos. Estos 10 principios se convirtieron en el fundamento moral y espiritual de la sociedad israelita. Al aceptar esta alianza con Dios, los israelitas creyeron que se habían convertido en un pueblo elegido, vinculado por la ley divina. Sin embargo, el propio Moisés nunca llegaría a ver el destino final de este largo viaje. Parte 11. El regreso a la tierra prometida. Según la tradición bíblica, Moisés vivió hasta los 120 años. Sin embargo, a pesar de haber sacado a su pueblo de la esclavitud y de haberlo guiado por el desierto durante muchos años, falleció antes de llegar a la tierra que les había sido prometida. Tras la muerte de Moisés, el liderazgo pasó a su sucesor, Josué. Bajo el mando de Josué, los israelitas continuaron su largo viaje y finalmente avanzaron hacia la tierra de Canaán, el territorio que había sido prometido a sus antepasados generaciones atrás. Para cuando los israelitas regresaron a Canaán, era aproximadamente el siglo XIII a.C. El pueblo ya no era una pequeña tribu, sino una comunidad creciente formada por muchas familias y clanes. Estos grupos trazaban sus orígenes hasta los 12 hijos de Jacob y por tanto pasaron a ser conocidos como las 12 tribus de Israel. A pesar de compartir una ascendencia y una fe comunes, las tribus no formaron inmediatamente un reino unificado. En su lugar, cada tribu gobernaba mayoritariamente sus propios asuntos, manteniendo vínculos laxos con las demás. Esta estructura tribal descentralizada daría forma a la organización política temprana de los israelitas durante muchas generaciones. Parte 12. La era de los jueces. Tras establecerse en la tierra de Canaán, los israelitas no formaron inmediatamente un reino centralizado. En su lugar, su sociedad permaneció dividida entre las 12 tribus que descendían de los hijos de Jacob. Cada tribu ocupaba diferentes regiones de la tierra y gestionaba sus propios asuntos de forma mayoritaria. Durante este periodo, el liderazgo era ejercido por individuos conocidos como jueces. En la tradición hebrea, estos jueces no eran meros funcionarios legales, como sugiere el término moderno. Eran también líderes espirituales y comandantes militares que guiaban a su pueblo en tiempos de crisis. Cuando surgían conflictos o cuando los enemigos amenazaban a las tribus, estos líderes organizaban la resistencia y conducían a su pueblo a la batalla. Debido a este sistema de liderazgo, los historiadores a menudo se refieren a esta época como la era de los jueces. Fue un tiempo en el que los israelitas permanecieron vinculados de forma laxa, pero aún no habían desarrollado un estado político plenamente unificado. Sin embargo, esta estructura descentralizada dificultaba que los israelitas se defendieran de los poderosos enemigos vecinos. Un grupo en particular pronto se convertiría en una seria amenaza para su supervivencia. Eran conocidos como los filisteos. Parte 13. El ascenso del rey Saúl. Hacia el final del periodo conocido como la Era de los Jueces, los israelitas empezaron a enfrentarse a un enemigo cada vez más peligroso. Los filisteos, un pueblo poderoso que vivía en las regiones costeras del sur de Canaán, atacaban con frecuencia los territorios israelitas. Conocidos por su fuerza y destreza militar, los filisteos asaltaban repetidamente las tierras de Israel y se apoderaban de sus recursos. Como las tribus israelitas seguían organizadas de forma laxa, a menudo les costaba defenderse con eficacia. Su falta de unidad política los hacía vulnerables ante estos ataques persistentes. A medida que crecía la amenaza de los filisteos, muchos israelitas empezaron a darse cuenta de que su sistema tribal ya no era lo suficientemente fuerte para protegerlos. En este momento crítico, un juez y profeta llamado Samuel buscó la guía de Dios. Según la tradición, Dios instruyó a Samuel para que eligiera a un líder que pudiera unir a las tribus y guiarlas contra sus enemigos. El hombre elegido para esta tarea fue Saúl,
alrededor del año 1020 a.C., Saúl se convirtió en el primer rey de los israelitas, marcando el inicio del reino de Israel unificado. Bajo el mando de Saúl, los israelitas empezaron a organizarse como un poder político más centralizado, preparándose para las batallas que se avecinaban. Parte 14. David y el ascenso de Jerusalén. Durante las guerras entre los israelitas y los filisteos, un joven guerrero comenzó a destacar. Su nombre era David. Aunque procedía de la tribu meridional de Judá, David se ganó rápidamente una reputación por su valentía y su excepcional habilidad en el combate. Sus victorias lo hicieron famoso entre los israelitas y muchos empezaron a verlo como un heroico defensor de la nación. Sin embargo, la creciente popularidad de David generó tensiones con el rey Saúl. A medida que Saúl envejecía, se volvía cada vez más suspicaz y temeroso de que David pudiera algún día reemplazarlo como rey. Según la tradición, Saúl intentó eliminar a David en varias ocasiones, obligando al joven guerrero a huir para salvar la vida. Finalmente, Saúl y sus hijos murieron durante una batalla contra los filisteos. Tras la muerte de Saúl, el reino cayó en un periodo de inestabilidad. David fue ganando gradualmente el apoyo de las tribus y acabó convirtiéndose en el nuevo rey de los israelitas. Una vez en el poder, David comenzó a consolidar las tribus y a fortalecer el reino. Uno de sus logros más significativos fue la captura de la ciudad fortaleza de Jebús a los cananeos. David transformó esta ciudad en un nuevo centro político y la rebautizó como Jerusalén. A partir de ese momento, Jerusalén se convirtió en la capital del reino israelita y en el corazón de su vida política y religiosa. Parte 15. Salomón y la Edad de Oro del Reino. Alrededor del año 960 a.C., el rey David falleció y su hijo menor, Salomón, le sucedió como soberano del reino de Israel unificado. Bajo el reinado de Salomón, el reino entró en uno de los periodos más prósperos de su historia temprana. Salomón fortaleció las relaciones diplomáticas con los reinos vecinos y promovió el comercio en toda la región. Gracias a la expansión de las redes comerciales, el reino acumuló una gran riqueza e influencia. Debido a esta prosperidad, el nombre de Salomón se asoció más tarde ampliamente con las grandes riquezas en muchas tradiciones e historias occidentales. En el apogeo de su poder, Salomón decidió construir en Jerusalén un magnífico templo dedicado al culto a Dios. Artesanos cualificados fueron traídos de muchos lugares para construir este edificio sagrado en el monte del templo. Esta estructura se conoció como el primer templo y rápidamente se convirtió en el sitio religioso más importante para el pueblo judío. Tras completar el templo, Salomón también construyó un suntuoso palacio real. Se decía que las decoraciones y los objetos utilizados, tanto en el templo como en el palacio, eran de un lujo extraordinario, muchos de ellos elaborados en oro. Sin embargo, esta gran riqueza y las fastuosas construcciones acabarían trayendo graves consecuencias para el reino. Parte 16. El reino se divide. A pesar de la prosperidad que caracterizó gran parte del reinado de Salomón, el enorme coste de sus ambiciosos proyectos de construcción supuso una pesada carga para el reino. Para mantener su fastuosa corte y continuar con las construcciones a gran escala, Salomón impuso impuestos cada vez más elevados a la población. Con el tiempo, estas presiones financieras crearon un creciente resentimiento entre la gente. En los últimos años del gobierno de Salomón, el descontento se había extendido por muchas partes del reino. Cuando Salomón finalmente murió, su sucesor, Roboam, heredó una situación política frágil e inestable. Desafortunadamente, carecía de la autoridad y la capacidad de liderazgo necesarias para calmar la agitación que se había gestado. A medida que las tensiones se profundizaban, las divisiones que existían desde hacía tiempo entre las 12 tribus estallaron finalmente en un conflicto abierto. El reino de Israel unificado se dividió en dos estados separados. Las tribus del norte formaron el reino de Israel, mientras que las tribus del sur establecieron el reino de Judá. A partir de ese momento, la nación de los israelitas, antes unificada,
entró en un nuevo periodo de fragmentación política. Divididos y debilitados, los dos reinos pronto se enfrentarían a los poderosos imperios que surgían a su alrededor en el antiguo Oriente Próximo. Parte 17. La conquista asiria. Tras la división del reino unificado, el reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur se desarrollaron por separado. El reino de Israel, en el norte, sobrevivió durante algo más de 2 siglos, pero su política interna fue a menudo inestable. Las facciones rivales y los conflictos dentro de la familia real debilitaron repetidamente al Estado. Al mismo tiempo, un poderoso imperio estaba surgiendo en Mesopotamia. El imperio asirio comenzó a expandir su influencia hacia el oeste, hacia las tierras del Mediterráneo oriental, incluida la región de Palestina, donde vivían los israelitas. Hacia finales del siglo VIII, a.C., el reino de Israel se enfrentaba tanto a la inestabilidad interna como a la presión externa del creciente poder asirio. En el año 722 a.C., el ejército asirio invadió y conquistó el reino del norte. El Estado de Israel fue destruido. Muchos israelitas fueron capturados y reasentados por la fuerza en regiones distantes del imperio asirio, particularmente en zonas de Mesopotamia. Este desplazamiento a gran escala marcó una de las primeras grandes dispersiones del pueblo judío. Fue la primera vez en la historia que una parte significativa de la población judía se vio obligada a abandonar su patria. Parte 18. El exilio babilónico. Aunque el reino de Israel del norte había caído ante los asirios, el reino de Judá del sur logró sobrevivir durante aproximadamente otro siglo. Sin embargo, su historia durante este periodo estuvo lejos de ser estable. El reino se vio repetidamente atrapado en las luchas entre poderosos imperios que competían por el dominio de la región. Finalmente, surgió un nuevo poder en Mesopotamia: el Imperio Neobabilónico. Bajo el mandato del rey Nabucodonosor II, Babilonia expandió su influencia por todo Oriente Próximo y dirigió su atención hacia Jerusalén. En el año 586 a.C., el ejército babilónico capturó Jerusalén tras una campaña devastadora. La ciudad fue destruida y uno de los lugares más sagrados de la historia judía, el primer templo construido por Salomón, fue completamente demolido. Muchos habitantes de Jerusalén fueron tomados cautivos y transportados a Babilonia. Este reasentamiento forzoso se conoció como el exilio babilónico y marcó la segunda gran dispersión del pueblo judío. La pérdida de su patria y la destrucción de su templo crearon una profunda crisis para la comunidad judía. Las familias fueron separadas, las ciudades quedaron arruinadas y el futuro de su nación parecía incierto. Sin embargo, durante este tiempo de adversidad, la identidad religiosa judía se fortaleció aún más. Parte 19. El dominio persa y el regreso a Jerusalén. El periodo de exilio en Babilonia no duró para siempre. En el año 539 a.C., un nuevo imperio ascendió al poder en la región. El rey persa Ciro el Grande conquistó Babilonia y puso fin al imperio neobabilónico. A diferencia de muchos conquistadores del mundo antiguo, los gobernantes persas adoptaron un enfoque relativamente tolerante hacia las culturas y religiones de los pueblos que gobernaban. Tras tomar el control de Babilonia, Ciro emitió un decreto que permitía a muchas comunidades desplazadas regresar a sus patrias originales. Para el pueblo judío, esta decisión marcó un punto de inflexión. A los judíos que habían sido exiliados en Babilonia se les permitió finalmente regresar a Jerusalén y a las tierras circundantes. Sin embargo, cuando llegaron, se encontraron con una ciudad que había sido destruida en gran parte. Jerusalén había perdido mucha de su antigua gloria, y el templo sagrado que una vez estuvo en el centro de la vida religiosa judía llevaba mucho tiempo reducido a ruinas. A pesar de estas dificultades, la comunidad judía que regresaba comenzó a reconstruir su ciudad. Uno de sus logros más importantes fue la construcción de un nuevo templo en el mismo lugar sagrado donde se había alzado el templo de Salomón. Esta estructura se conoció como el Segundo Templo, marcando el renacimiento de la vida religiosa judía en Jerusalén. Parte 20. El dominio griego y el conflicto cultural.
La relativa estabilidad bajo el dominio persa no duró indefinidamente. En el siglo IV a.C. surgió un nuevo poder desde el oeste. Alejandro Magno de Macedonia lanzó una campaña masiva que recorrió todo el imperio persa. En poco tiempo, derrotó a los persas y estableció uno de los imperios más grandes que el mundo antiguo jamás había visto, extendiéndose por 3 continentes: Europa, Asia y África. Tras la muerte de Alejandro, su vasto imperio se dividió entre varios de sus generales. Los territorios de Oriente Próximo, incluida la tierra de los judíos, pasaron a formar parte del mundo helenístico. Al principio, la región quedó bajo el control de la dinastía tolemaica en Egipto. Los gobernantes de esta dinastía mantuvieron generalmente una política de tolerancia religiosa y permitieron que la población judía practicara sus tradiciones libremente. Sin embargo, la situación cambió más tarde cuando el control de la región pasó al Imperio Seleucida. A diferencia de los gobernantes anteriores, las autoridades seleucidas intentaron imponer la cultura griega y las prácticas religiosas a la población judía. Se restringieron las costumbres religiosas judías, se destruyeron textos sagrados y se cerró el templo judío. Estas duras políticas ofendieron profundamente al pueblo judío, especialmente porque su fe prohibía estrictamente la adoración de otros dioses. La creciente tensión entre las tradiciones religiosas judías y las políticas de los gobernantes seleucidas pronto encendería una poderosa rebelión. Parte 21. El dominio romano y la diáspora judía. Finalmente, otra gran potencia de Occidente comenzó a expandirse por el Mediterráneo oriental. Esa potencia era Roma. En el año 63 a.C., el general romano Pompeyo marchó con su ejército hacia la región y capturó Jerusalén. El reino judío quedó bajo control romano. Tras la conquista romana, un gobernante local llamado Herodes fue instalado como rey bajo la autoridad de Roma. Aunque Herodes gobernaba las tierras judías, el poder real permanecía en manos del Imperio Romano. Herodes se convirtió en una de las figuras más famosas y controvertidas de la historia judía. Fue conocido tanto por su habilidad política como por su extrema crueldad. Según los relatos históricos, Herodes era profundamente suspicaz con quienes le rodeaban. Por temor a la traición, ordenó la ejecución de varios miembros de su propia familia, incluidos su esposa y 2 de sus hijos. A pesar de esta brutalidad, Herodes también llevó a cabo importantes proyectos de construcción. Uno de sus logros más notables fue la ampliación y renovación del Segundo Templo de Jerusalén, transformándolo en una de las estructuras religiosas más magníficas del mundo mediterráneo. Sin embargo, el dominio romano acabó creando crecientes tensiones con la población judía. Muchos judíos resentían profundamente la dominación extranjera y el férreo control impuesto por las autoridades romanas. En el año 66 d.C., estas tensiones estallaron finalmente en una rebelión abierta. Estalló la Primera Guerra Judeo-Romana, marcando el inicio de un devastador periodo de conflicto que acabaría cambiando el destino del pueblo judío. Parte 22. El nacimiento de Israel tras 2000 años. La revuelta judía contra el dominio romano terminó finalmente en desastre. En el año 70 a.C., las fuerzas romanas capturaron Jerusalén tras un asedio brutal. La ciudad fue devastada y el Segundo Templo, uno de los lugares más sagrados de la historia judía, fue destruido. Solo quedó en pie una pequeña parte de su muro de cimentación, que más tarde se conocería como el Muro de las Lamentaciones. Tras la destrucción de Jerusalén, un gran número de judíos fueron asesinados, esclavizados o forzados a huir a otras partes del Imperio Romano. Pero la resistencia no terminó ahí. Décadas más tarde, en el año 132 d.C., estalló otro gran levantamiento bajo el liderazgo de Simón Bar Kokhba. Durante un breve periodo, los rebeldes judíos lograron recuperar Jerusalén y establecer el control sobre partes de la región. Sin embargo, el Imperio Romano acabó aplastando la rebelión tras varios años de feroces combates. Las consecuencias fueron devastadoras. Cientos de miles de judíos fueron asesinados, muchos otros fueron vendidos como esclavos y un gran número fue expulsado de la región. Para borrar la identidad judía de la tierra,
Las autoridades romanas incluso cambiaron el nombre de Jerusalén y prohibieron a los judíos vivir allí. A partir de ese momento, el pueblo judío entró en un largo periodo de diáspora. Dispersos por Europa, Oriente Medio y, más tarde, otras partes del mundo, las comunidades judías vivieron sin una patria durante casi 2000 años. A pesar de este largo exilio, continuaron preservando su religión, su cultura y su identidad compartida. A finales del siglo XIX, un movimiento político conocido como sionismo comenzó a pedir el regreso del pueblo judío a su antigua patria en Palestina. El movimiento ganó un apoyo creciente, especialmente tras la tragedia del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, cuando millones de judíos fueron asesinados en los campos de concentración nazis. Tras la guerra, el apoyo internacional a una patria judía creció. En 1947, las Naciones Unidas aprobaron un plan para dividir la tierra de Palestina en estados judíos y árabes separados. El 14 de mayo de 1948, el Estado de Israel declaró oficialmente su independencia. Tras casi 2000 años de vagar, el pueblo judío finalmente había regresado para establecer una nación en la tierra que sus antepasados una vez llamaron hogar.